Hoy vamos a trabajar con la clase 3. En esta clase vamos a diseñar un poco más las estrategias, que es una de las cosas que nos convoca el curso. La idea es delinear algunos conceptos básicos para este trabajo y que puedan ustedes empezar a pensar en sus propias estrategias de desarrollo. Recordemos un poco, igual en las consultas sincrónicas lo vamos a trabajar, es cómo venimos llegando hasta este punto del curso y cómo estas estrategias que yo les voy a comentar ahora en forma general pueden aportar al desarrollo de las propias. Para eso hay materiales de consulta ampliatoria, dividido también por estrategias para distintas disciplinas, para que ustedes puedan pensar cómo abordarlos, ¿sí? Como siempre, no hay una receta fija de cuál es la mejor estrategia para cada disciplina. Sí hay cuestiones generales que yo les voy a enunciar, cosas que tienen que tener en cuenta como para ustedes poder pensar el diseño final de esa estrategia. Vamos a ver algún ejemplo en otro video de una estrategia integral, pero para que vean cómo es la forma y ustedes puedan trabajar. Esperen que voy a compartir pantalla. Entonces, les decía, vamos a trabajar con la estrategia del uso de simuladores. En este punto vamos a ver cómo planificar con simuladores digitales. Recuerden que simulaciones había de distinto tipo, pero nosotros nos vamos a dedicar a la simulación digital, por eso en la clase anterior estuvimos viendo simuladores digitales, distintos repositorios, localizar alguno que sea que cumpla las expectativas que ustedes necesitan. Entonces, poder trabajar todo esto en el diseño de la estrategia. ¿Qué cosas debemos tener en cuenta para planificar clases? Primero, la práctica, fundamental. La práctica es nueva, hay una nueva mediación, esto cambia, ¿sí? De contenidos por parte del docente, que está representado a través de la simulación, y se trata de no hacer las mismas prácticas que se hacían presencialmente, ahora con tecnología. Este traslado de lo que hago en el presencial a lo virtual no es una buena estrategia, si bien, y hay que reconocerlo, es la primera aproximación que nosotros podemos hacer. Es decir, salvando distancias, lo que pasó en pandemia. Hubo un apagón presencial, salí al virtual, si no sabía nada del uso de TICs en el aula, salí representando lo más fielmente posible lo que hacía en el aula al mundo virtual. Ese ejemplo es el mismo ejemplo que uno puede dar cuando trabaja algunas concepciones de enseñanza, salvando las distancias, lo que ocurrió entre la foto y el cine, ¿sí? Cuando aparece el cine, el primer uso del cine fue poder filmar la escena de la foto, ¿no? Es la gente puesta en escena, la filmo. Entonces le pedían que esas personas que estaban en la escena se movieran un poco como para ver que hay movimiento. Eso era todo lo que diferenciaba una cosa de la otra. Después descubrieron que podían filmar escenas de la vida cotidiana, de la gente paseando, y después empezaron a pensar en que el teatro podía ser filmado y representado en esa pantalla, y de ahí sale lo que tenemos hoy. Salvando las distancias, esto es igual. Ustedes van a pasar de una práctica presencial a una práctica mediada, mínimamente. Algunos darán más saltos porque conocen más, otros darán menos saltos, pero la idea es que esto no se va a quedar quieto y esto tiene que ir construyéndose y desarrollándose. Tema prácticas es un tema fundamental. Pareciera ser que es un tema que no puedo hacerlo porque la práctica es inminentemente presencial y es la única manera que yo puedo resolverla, con lo cual no acuerdo, voy a ser sincero, sí acuerdo en que hay que usar las dos estrategias, presencial y virtual. En eso sí estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque el presencial me permite, por ahora, tener mayor interacción con los otros profesionales, con mis otros compañeros, verlos, si es un experimento,
Si es algo que estoy tocando, armando, haciendo, todo lo que sea trabajar, eso es irreemplazable. Pero si yo necesito mediarlo por la razón que fuera, pandemia, imagínense alguien que vive en el exterior y no puede venir, lo que fuere, yo tengo que poder diseñar esa estrategia, escribir, expresar esa estrategia. Es fundamental, vuelvo a lo mismo que venimos trabajando en otras clases, si ustedes piensan una estrategia de una carrera en modalidad a distancia, bueno, acá hay un camino de resolver esa práctica simulada y después validar en una práctica presencial, por ejemplo, si fuera el caso. Interpretación, porque permiten interpretar cosas, situaciones a investigar, ustedes pueden jugar con esto. El que está del otro lado hasta puede experimentar cosas que no se animaría a preguntar, porque por ahí sobreentiende que están mal o quiere quedar expuesto, y acá las puede experimentar. Y les puedo garantizar que muchas veces descubren cosas y se descubren cosas en la simulación que llevan a otras cuestiones que después se plasman físicamente. La interactividad, esto es un componente fundamental, o sea, perdemos la interacción humana, pero ganamos en interactividad. Esto es lo que uno pierde y uno gana. Igual, las nuevas simulaciones avanzadas, que tienen ustedes un ejemplo en los repositorios que les dimos la vez pasada, ya se habla y se trabaja con simulaciones colaborativas. Yo hago algo simulado en forma colaborativa. Por ahora son de pago, son todas pagas. Yo sigo buscando simulaciones gratuitas que apunten a eso. Creo que es cuestión de tiempo que se puedan abordar. Diseño de materiales, o sea que hay que pensar en esos materiales, no solamente en la simulación, en las guías, en cómo guiar, en cómo hacer, cómo ensamblar lo virtual con lo presencial. Bueno, todo lo que requiera esta atención. El espacio físico, ¿sí? Podemos estar en diferentes espacios físicos y momentos distintos también. Y el modelo 1 a 1, que esto también es interesante, porque esto nos retrotrae a un modelo que a veces no fue bien formado y que yo en particular defiendo. El modelo 1 a 1 no hace referencia solamente para aclarar la cuestión, ¿no? El gobierno te da una computadora. Este es el mensaje que conviene a un determinado sector. No, el modelo 1 a 1 no habla de eso. El modelo 1 a 1 habla de un dispositivo para cada estudiante que pueda ser abordado por el estudiante y llevado a su hogar y a la familia. Ese es el modelo que hubo acá. El modelo 1 a 1 hace lo mismo con su recurso, ¿sí? Por eso el simulador se parece, y esas notebooks tenían varios simuladores que no fueron utilizados. Ese recurso es un recurso, un alumno en colaboración, si tuviéramos las que yo les digo, en su casa, en su contexto, cuando él pueda, no en la práctica de laboratorio de la facultad, por ejemplo. Entonces, eso marca un aprendizaje situado del estudiante en su tiempo y en su momento de aprendizaje, que vuelvo a insistir, es práctica, o sea que cuando hacemos práctica y vamos al descubrimiento con Dewey y demás, ese es el momento que más surge el aprendizaje. Pero puede ser que después necesite el estudiante repasar, reforzar, volver a hacer, y por ahí un experimento, una simulación de datos, no la puede hacer todo el tiempo en la facultad, la puede hacer en su casa. Bueno, de ahí la importancia de ese modelo. Dicho esto, cosas impactan acá. Lo que impacta acá, y por lo que les estoy contando, es un modelo mental explícito. Acá cambia la forma de concebir el proceso de enseñanza. Y esto hay que decirlo, ¿sí? Vuelvo a lo mismo. Ustedes van a pasar de un modelo presencial a algo simulado en un primer estadio y algunos abordarán más. ¿Qué cosas hay que tener en cuenta? Esa simulación juega en torno a diferentes patrones. El contexto en el cual se lleva adelante, el momento, el elemento instruccional que ustedes tienen que diseñar. En varias de las aplicaciones que les dejamos están las guías. ¿Sí? La idea es que ustedes puedan o desarrollar su propia guía para el simulador o adaptar la guía que vean. Esa es un poco la idea final que estamos buscando.
Y de última, criticar el simulador, decir que lo van a ampliar, que necesitan uno nuevo, que no lo encontraron. Esto va a surgir. Roles que se ponen en juego y los mecanismos de verificación, que ahora vamos a ir a eso. Es decir, ¿a qué nos lleva esto? A tres cosas que son básicas. Es significativo para el estudiante, es experiencial, porque está experimentando, y está basado en problemas. Ahora, ¿cómo es esto? Esto lleva a un determinado modelo mental, ¿sí? Sin entrar en detalles que no es el objetivo del curso, que tiene que ver con diferentes procesos cognitivos y demanda de memoria, ¿sí? De memoria de habilidades manuales, aunque sean simuladas. Esto es interesante y no lo deben perder de vista. La otra es la verificación, es decir, es la verificación de la experiencia. Esto tiene que estar también puesto en lo que ustedes planifiquen. Es decir, acá está adaptado de uno de los artículos que les dejé, pero este es básico, este es básico. Hay planillas de verificación mucho mejores y mucho más completas, pero digo, en este primer estadio que estamos hablando, hay algunas cuestiones que hay que recordar, ¿no? Por ejemplo, propicia la comprensión de conceptos, es fácil de recordar, el usuario puede controlar la ejecución del mismo, es flexible al realismo, ¿sí? Ese que trata de simular, es transferible a otras situaciones reales, provoca pocos errores en la computadora, con el dispositivo, deja una experiencia subjetiva, agradable, de que fue bueno hacerlo o no. A ver, no tiene que decir todo que sí esto, pero ustedes van a poder tener un promedio de sí, de no, para poder hacerlo. Las instrucciones de simulación son claras, pertinentes y completas. Esto es muy importante. Fíjense que les dedico 3 puntos a esto. El empleo del simulador me permitió entender mejor los temas de los trabajos prácticos. ¿Se puede utilizar sin problemas en un celular móvil? ¿Sí? Esto diferenciado de la computadora como tema aparte. Es una adaptación de la planificación anterior que tomé de este artículo. Esto está basado en una simulación pensada en un laboratorio virtual. Insisto, puede ser un árbol de decisión, un laboratorio virtual, puede ser algo que ustedes hagan con Excel, como les decía. Digo, a ver, hay diferentes maneras de evaluar. Y un apartado especial que le quiero dedicar un ratito hoy es a los laboratorios virtuales, que en cierta forma es como el imaginario que tenemos de simulación. Probablemente muchos de ustedes utilicen esto, y después vamos a dedicarle en otro video hacia otro tipo de simulación, que en particular es una tesis que estoy dirigiendo. Tengo varias tesis en este sentido, pero les voy a mostrar la más avanzada. Si llego con algo de la otra tesis, por ahí en alguna consulta lo vemos. Pero estas apuntan a laboratorios virtuales. Los laboratorios virtuales son estos que son todos simulados, no es este contacto con lo real, no es el intermedio del laboratorio remoto, que es trabajar lo físico de manera remota, sino que el laboratorio virtual apunta a lo que decíamos recién, a todo el modelo mental que recién desarrollamos, constructivismo, aprendizaje autónomo, análisis de casos y pensamiento crítico. Cuando ustedes plantean una estrategia para esto, en esto están trabajando y hacia ese lugar deben evaluar. ¿Sí? Eso es algo que vamos a tener en cuenta, o les vamos a preguntar en el TP final, de cómo se imaginan esto, ¿no? Porque probablemente los haga reflexionar también, o no, por ahí me equivoco, en cómo hacen su práctica presencial, ¿sí? Porque, digo, ustedes deben tener un mecanismo de hacer esto, si lo hacen. Entonces, revisar un poco también, y ya me van a contar en los intercambios, cómo lo resolvieron. Eso es lo que más me interesa después, para eso quiero las consultas, en el día a día durante el año pasado y este año. Entonces, bueno, ahí hay algo interesante. Una cosa que por ahí les proponemos es esta integración entre el laboratorio virtual y el laboratorio presencial. También está tomado de un trabajo, me pareció que era bastante claro. Acá lo que tenemos es una serie de componentes que ustedes tienen que pensar en la estrategia cuando la escriben. La experiencia real, es decir, en forma real, cómo la explico. Imagínense que están a distancia. Entonces digo, ¿cómo hago para explicar algo presencial? Que bueno, arman un video, lo muestran,
muestran un video si es un accidente, buscan algo que la experiencia real les marque. Si pueden hacerlo presencial, como es esta estrategia, no, los traen al aula o los llevan a un lugar, le muestran, bueno, mirá cómo se cae esta pared, o mirá cómo... Esta es la experiencia real. Segundo paso, la virtual. Lo llevo a lo virtual, planifico la actividad de simulación, les hago elaborar un informe a los estudiantes de esa actividad de simulación y veo cómo la evalúo. ¿Sí? Eso es lo que tengo que hacer para poder resolver esta situación de integrar laboratorio virtual con laboratorio presencial. Y algunas consideraciones más que les doy para el laboratorio virtual son estas que identifico acá, por si alguno va por el lado del laboratorio virtual. Es elegir el laboratorio virtual, no todos se pueden aplicar a la experiencia real, puede ser que el que elijan no se adapte, habrá que buscar otro. La forma que tiene, cómo se presenta, facilidad de uso, actualidad interactiva, digo, por ahí, para un alumno de primer año, poner un laboratorio virtual que simule un, no sé, un laboratorio bioquímico completo, probablemente no sea una buena idea. Entonces, focalizar, elegir cuál, ¿sí? Por ejemplo, si alguien tiene que aprender a manejar un avión, probablemente sí sea el impacto del simulador de vuelo de entrada y ponerlo. Entonces, hay que ver cómo lo elijo. Lo tengo que evaluar. Antes lo evalúo y lo uso yo. ¿Sí? Eso es un poco lo que hicimos con los que les mostramos, ¿sí? Que tienen una parte donde están. Elegimos uno, lo miramos, vemos que anda, es sencillo, porque son representativos, lo probamos. Vemos cómo están limitados, hasta dónde llego, hasta dónde no llego, qué pasa con lo que quiero preguntar y no está. ¿Elijo otro o se los hago pensar? ¿Cuál es el acceso? Idioma, dispositivo, versión, eso es muy importante. Algunos, fíjense que les pusimos, ojo, que solo andan en Firefox. ¿Por qué? Porque se van a encontrar esta transmutación de lo que era Adobe Flash hacia HTML5. Entonces, algunos no están disponibles todavía, pero era interesante mostrárselos. Y el uso, si no necesita o no tutoría docente, ¿cómo la hago? Si es presencial, si es remota, ¿sí? Por ejemplo, puedo hacer un, no sé, si fuera todo virtual, puedo pensar en que el alumno necesita hacer una experiencia en vivo con el docente, entonces comparte pantalla vía Zoom y el docente lo va asistiendo, ¿sí? Eso también podría ser. Bueno, esto es un poco general, espero que haya ordenado la idea. Vamos a trabajar después en la consulta todas las preguntas que corresponden a la estrategia que tienen que formular. Les voy a dejar después otro video mostrándoles cuál es la idea, estrategia de una simulación pensada de otra forma. Van a ver que no es un laboratorio virtual, para que vean también cómo esa simulación funciona, al igual que tienen la simulación del detector de plomo, que también es de otro tipo y hecha más sencilla. Ese sería como un segundo paso, es decir, bueno, me animo yo a crear mi simulación, uso una herramienta, que insisto, no es el objetivo de este curso, pero vean cómo uno va a ir escalando y mejorando la simulación. Bien, bueno, nos vemos en las consultas.